Amén. Miren, le voy a dar unas pautas de quién vamos a hablar ahora, de la vida de este personaje, de un rey del pueblo de Israel. Fue un rey, él fue un sabio en su tiempo, era el más sabio en toda la tierra, dice la Biblia. Él escribió 2 libros de la Biblia, era entendido en muchos aspectos. Él construyó el primer templo para adorar a Dios. Después de 400 años que el pueblo de Israel había salido de Egipto y que se lo alababa en diferentes tiendas, lugares, tabernáculos, pero él fue el primero en construir un templo. Construyó un palacio para él, construyó palacio para su esposa. Aquí el hermano ya dijo de quién hablamos. Y él tuvo mucha sabiduría. Y que Dios hoy nos pueda revelar que cuando esta sabiduría no viene acompañada del temor de Dios, y ese temor que viene a través del nuevo nacimiento en el Espíritu, nos puede conducir por mal camino. Yo ya le di el resumen de todo lo que voy a hablar esta mañana. Que el Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas y que lo que Él ha puesto en mi corazón realmente se pueda manifestar a ustedes, hermanos. Vamos a comenzar, me van a tener un poquito de paciencia para hablar de la historia de Salomón. Vamos a ir un poco rápido y vamos a comenzar con Primero de Reyes 2:3. Estas son palabras de David antes de morir, palabras que el padre de Salomón, del rey Salomón, el rey David dio a su hijo. Y aquí vamos a ver cuáles son los consejos, cuáles son las recomendaciones que siempre va a ser de una preparación diaria. Dice la palabra: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí vemos el consejo que le dio David antes de morir a su hijo Salomón. Y en la siguiente dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Mire cómo el Señor, Dios, siempre preocupado por el corazón. Ahí le dice: de todo tu corazón. Si tal vez se logra leer lo que está con rojo. ¿Sí? De todo tu corazón y de toda tu alma. El Señor siempre recomendando que todo va a salir primero del interior. Y en Primera de Reyes 3:4 nos habla de convertirnos en esa persona para prepararnos y cumplir o alcanzar la promesa. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iban a los lugares altos a sacrificar incienso. El tema era que también ahí iban los enemigos, iban los pueblos con los que no se tenía que reunir el pueblo de Israel. Pero vemos la actitud de Salomón, que él hacía sacrificio. Sabemos que en el Antiguo Testamento eran los sacrificios, a través del sacrificio, la adoración, la alabanza para Dios. Dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y en ese altar Salomón hizo una oración. Y vamos a ver cuál fue la oración de Salomón. ¿Qué fue lo que el Señor le concedió? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? ¿Y qué Dios le dio? Vemos en Primera de Reyes 3:5-9-10. Si usted, y yo lo animo a que usted pueda leerse Reyes del 1 al 11, pueda leer Segunda de Crónicas, está toda la historia de Salomón, que nos enseña mucho. Dice la palabra de Dios: y
se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Da, ¿qué dice Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Miren lo que pide Salomón, un corazón que pueda discernir, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Pues Salomón ya ha puesto rey del pueblo de Israel, pero él no sabía cómo iba a gobernar y en su oración le pide eso al Señor. Da un corazón que pueda ser entendido para poder juzgar. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces aquí vemos lo que dice en Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Porque miren lo que Dios le dio. Miren la respuesta a la oración de Salomón. Siguiente, Primera de Reyes 3:11 al 12. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mire, le da esa inteligencia, ese entendimiento para darse cuenta, para poder resolver los asuntos que se le iban a presentar en su reinado. Pero mire lo que le da el Señor, el siguiente, por favor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Cuáles eran las que no había pedido? Riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, mire, te doy, pero no te olvides que yo soy el primero en tu vida. Y cuando usted lea toda la historia, como 3 o 4 veces son las advertencias, que tienes que andar en mis caminos, tienes que andar en mis caminos, tienes que amar a Dios. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí están las promesas del Señor que también son para nosotros. Qué importante es buscar su reino. Qué importante es el que lo adoremos, el que lo alabemos, el que busquemos cada día su voluntad para nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos esa voz del Señor, aún Él nos puede decir por qué estamos pasando la situación que estamos pasando. Él nos puede decir cuál es el camino, cuál es el paso que tenemos que seguir en la siguiente etapa o por qué etapa estamos pasando. Y mire, aquí Dios le dio aún riquezas, pero cuando Dios nos da bienes, ¿cómo utilizamos esos bienes? Y vamos a ver cómo termina Salomón, vamos a ver qué hace Salomón. En Primera de Reyes 3:28 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Mire, Salomón era un hombre sabio, un hombre millonario. Dice que iban y le consultaban a Salomón todo, de cualquier aspecto, y el templo que hizo fue todo forrado con oro, y oro de primera calidad, oro que no era mezclado con ningún otro metal. Él hacía todo para agradar a Dios. Pero cuando nuestro corazón no es obediente a lo que Dios quiere, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a ver en sus últimos días Salomón qué dijo. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ahora, ¿cómo es esa sabiduría? ¿Qué es lo que dice ahora Dios de la sabiduría? ¿Qué es lo que Dios dice del temor? Téngame un poquito de paciencia. En Primera de Reyes 3:28 vemos cómo él juzgó. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.
Y ahí en la historia dice que habían dos mujeres que vivían en la misma casa, llegaron a tener hijos en el mismo tiempo con la diferencia de 3 días, y una de las mamás se durmió sobre el bebé y el bebé falleció. Y mientras dormía la otra mamá, fue y los cambió a los bebés. Le puso el que vivía al que mató a la mamá, lo puso con la mamá que tenía su bebé vivo. Y al despertar la mamá del bebé vivo, dice, este no es mi bebé. Se van al rey a decir, esta mujer me ha hecho esto, me ha cambiado a mi hijo. ¿Y qué hace el rey? Dice, traigan una espada y vamos a partir en 2, la mitad para uno y la mitad para otro. ¿Quién cree que era la mamá correcta? La que no iba a querer que maten a su hijo. Entonces la mamá dice, no lo maten, no lo dividan en 2, denle a ella, que ella lo tenga. Y Salomón dijo, denle el bebé a su madre, que es la que no quiere que se lo mate. Y la sabiduría de Dios nos hace discernir, nos hace ver. Y es una sabiduría que no está escrita. Es una sabiduría que se recibe a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante. Miren, cuando Salomón estaba construyendo el templo, nuevamente Dios le habló. Y siempre era el consejo, si anduvieres, si estás amando a Dios con todo tu corazón, a veces buscando la sabiduría sin el temor del Señor, nos distraemos. Podemos leer mucho, podemos escuchar prédicas, podemos aún hablar de las cosas de Dios, podemos abrir nuestra Biblia. Pero si yo la abro y solamente quiero saber la historia de Salomón y no la abro como un espejo, diciendo que el Espíritu Santo me va a hablar, que el Espíritu Santo es el que me va a mostrar cómo es mi condición, viene a ser una sabiduría terrenal. Porque la sabiduría de lo alto, esa sabiduría oculta, es la que viene a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver los versículos que amparan esto. En 1 Reyes 6, 11 al 12 dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, nuevamente, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Mire cómo Dios estaba interesado en el caminar diario de Salomón. Ya le había dado sabiduría, inteligencia, riquezas. Pero Dios sabe que nuestro corazón es engañoso. Dios sabe que hasta podemos pensar cuando las cosas están andando bien en todos los sentidos, si estoy construyendo un templo, si tengo todas las provisiones, si vienen y me consultan, uno puede ser engañado y decir, sí, realmente Dios está conmigo y Él me va a sustentar todos los días de mi vida. Pero el Señor sabe que hay algo mayor, hay algo más grande, que es que cada día tenemos que cuidarlo, que es que cada día tenemos que preocuparnos por eso, por esa sabiduría. Y más adelante, mire, en la ley de Moisés, en Deuteronomio 17, 17, ya Dios había advertido el error que cometió Salomón. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, el problema no es el tener plata, oro, sino amontonar para sí, para mis deleites, para lo que yo creo. Pero si Dios nos da, que Dios nos derrame sabiduría, ¿qué vamos a hacer si hemos sido bendecidos económicamente? Y para que su corazón no se desvíe, no va a tomar mujeres. O sea, solamente ahora sabemos que el mirar a una mujer con deseos de lujuria es pecado. Y si nosotros dejamos que cualquier concupiscencia quiera quedarse o nosotros obedecer a la concupiscencia de nuestro corazón,
que es el desorden de nuestro corazón, siempre nos va a llevar a lo malo, siempre nos va a llevar a la muerte. Y miren cómo este rey Salomón, con tanta sabiduría, él terminó sin el temor de Dios. Aquí escribía algo, la sabiduría sin temor a Dios constante, ese temor de cada día, pero no es ese temor de miedo, no es ese temor de decir, ay, si hago esto, ¿qué me va a hacer Dios? No, es entender qué es lo que ha hecho Dios por mí, qué es lo que ha hecho Dios con su Hijo Jesucristo. Y si Él me amó primero, ¿qué me toca hacer? Si Él me guarda, si Él me cuida, si Él me protege, si Él es mi escudo, si Él es el que me da la fe, yo voy a responder a ese amor. Porque nosotros que somos carne y somos espíritu, saben que nuestra carne siempre va a ser carne. La carne muchas veces no cambia. Lo que nosotros como hijos de Dios tiene que florecer, tiene que fortalecerse es el espíritu. Y si nosotros buscamos a un Dios solamente para sabiduría terrenal, nos podemos detener, nos podemos adormecer. En Primera de Reyes 11, 1 al 3, miren lo que el Señor le sigue diciendo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ya se casó con el enemigo, con Faraón, con la hija del Faraón, a muchas mujeres, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, ahí me falta una palabra, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, de los pueblos enemigos. Cuando ahora leemos que no podemos unirnos en yugo desigual, es porque Dios sabe que nuestro corazón puede ser inclinado a lo malo. Él no tenía que unirse, ya Dios había derramado unción sobre él, sabiduría, inteligencia. ¿Qué eran estas personas? En el versículo 11:2 dice, gentes de las cuales Jehová había dicho, a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El Señor siempre lo ha dicho, cuiden su corazón. Cuidémonos, es del corazón que habla la boca. Lo de afuera va a salir el reflejo primero del corazón, primero de lo interior. A estas pues se juntó Salomón con amor, pero un amor caído, un amor terrenal. Vamos a ver ahora, ¿quién es el amor? ¿Qué es el amor? Nosotros confundimos mucho el amor. Decimos, no me dan amor, no me abrazan, que no está mal, sí, tenemos que ser amables, tenemos que ser condescendientes unos a otros, pero muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos detenido en nuestra fe? Porque hemos dicho, no me llamaron, ya un mes no voy a la iglesia y nadie me llama. Porque ese espíritu de rechazo que está en la carne siempre va a querer prevalecer con eso. Siempre va a decir, no, que mira lo que te hacen, mira cómo te hacen. Y por eso muchas veces también no nos sentimos libres de hablar. Porque decimos, lo voy a lastimar, mejor me callo, mejor no digo nada. Pero el Señor nos ha dado libertad en todas las áreas. Y Él nos da también la gracia para sentirnos amados por Él. Él es el amor real. Si nosotros no lo tenemos a Él en vano, podría decir que amo. Dice que Él me amó a mí primero, nos amó a nosotros. No porque nosotros hayamos hecho algo. A veces queremos conquistar el corazón de Dios haciendo cosas, pero dice que Él nos conoce por su amor. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. ¿Y sus mujeres? ¿Qué hicieron sus mujeres? Por favor. Aquí en esta historia habla de las mujeres. Pero ¿qué está tomando ventaja que quiere desviar nuestro corazón? Ya somos cristianos, ya Él nos ha apartado, nos ha rescatado. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo está nuestro corazón? Que el enemigo quiere tomar ventaja para desviarnos de la fe. Y eso
lo podemos hacer, esa pregunta se la podemos hacer a Dios. Y estoy segura, amada familia, que Él nos responde. Y Él nos responde y vamos a ver más adelante qué nos toca hacer y cómo vamos a actuar. Miren lo que escribió Salomón en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él ya había pasado por muchas cosas y él dijo, realmente sin el temor, la sabiduría no sirve. El principio es el temor, es saber quién es Dios, es saber quién es, qué hizo Dios por mi vida. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabemos que los insensatos, habla en Lucas, construyen sobre la arena. Pueden construir cosas hermosas, pero no hay un fundamento sólido. No está la fe en Jesús. Y los que construyen sobre la roca son los sabios, son los prudentes, y la roca es Cristo. En Job 28:28, ¿qué dijo Job cuando estaba pasando por aflicción, por prueba? Cuando él había perdido todo, perdió todas sus riquezas. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En Proverbios 1:29 al 31, siempre Dios nos va a mostrar que el caminar del hombre está sujeto a la sabiduría divina. Aborrecer la sabiduría trae malas consecuencias. Aborrecer la sabiduría divina. En Proverbios 1:29 al 31 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando Dios no está en todo nuestro actuar, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros deseos, y aún parecieran que están saliendo las cosas bien, dice, van a comer del fruto de su camino. ¿Cuál es la diferencia de andar en diferentes caminos? Pero ¿cuál es el camino al que tenemos que andar? Es el único que nos lleva a la salvación. El único que la meta es Cristo, la meta es la salvación. Amada iglesia, podemos estar caminando y ver que las cosas están bien, pero muchas veces no nos hemos puesto de rodillas y preguntarle al Señor, ¿está bien? ¿O qué quieres de mí? ¿O cuáles son tus sueños para con mi vida? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Muchas veces decimos, Señor, estos son mis sueños. Mis sueños son deleites. Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo puedo alinear mi vida a lo que tú estás haciendo, a lo que tú quieres? Muchas veces lo ponemos a Dios para, Señor, así esto quiero. Pero Él quiere una sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es la cruz. Es Cristo. Es muerte y resurrección. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren Eclesiastés 1:2 al 13, también Salomón lo que dijo. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Porque si nosotros vamos a buscar con nuestra sabiduría o con nuestro esfuerzo poder avanzar, va a llegar nuestra vejez y vamos a decir, ¿cómo no disfruté mi juventud? No vamos a tener contentamiento, no vamos a tener una vejez buena, agradable. Qué importante los jóvenes que puedan buscar esa sabiduría de lo alto. Que no se desesperen, que no quieran en sus fuerzas alcanzar cosas que no vienen de lo alto, que no viene de Dios. Y ya lo vamos a ver. Dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como seguir el viento. ¿De qué le sirvió a Salomón buscar sabiduría y sabiduría a su manera? Es como seguir el viento. Y también habla la Biblia
que el Espíritu, el actuar del Espíritu es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Perdón, pero es del Espíritu Santo. Nosotros queremos buscar muchas veces la sabiduría con algo escrito, algo que podamos ver. Yo hablaba con mi esposo esta semana y le decía, los judíos piden señales, y hasta ahora piden señales los judíos. Pero muchas veces las señales son tropiezo, porque el Espíritu es como el viento. El Espíritu se va a revelar al que Dios lo conoce. Que nuestra pregunta sea, ¿Dios me conoces? Señor, ¿te estoy tomando en cuenta en todo lo que hago en mi vida? O tal vez sí, hasta estoy leyendo la Biblia, pero por conocimiento y no como un espejo. La sabiduría separada del arrepentimiento no es sinónimo de santidad, ni de obediencia. Conocer a Jesús es hacernos uno con Él. Que realmente Dios pueda hacernos uno con Él. Solo es a través de la cruz, cuando estamos crucificados juntamente con Él, que podemos nacer de nuevo. Jesús fue crucificado, Jesús llevó la cruz, pero después hubo el nacimiento, vino el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer eso cada día en nuestras vidas, porque está en nosotros el bien y el mal. ¿Cuánto sacrificamos nuestra voluntad? ¿Cuánto sacrificamos nuestro yo para poder nacer de nuevo? Porque tenemos que ser sacrificada nuestra voluntad. Dios mandó a su Hijo para amarnos no tal como somos, porque el viejo hombre debe morir. El viejo hombre debe ser crucificado. Él nos ama como Él ha dicho que tenemos que andar. Amarlo con toda nuestra fuerza, que Él sea el primero en todo. Pero si yo voy a buscar a un Dios con la sabiduría terrenal, pues no va a dar frutos eternos. Para Dios el hombre es enemistad, es muerte, es pecado. Solo en la cruz tenemos vida después de morir a la carne. Esa alma viviente tiene que morir para que nazca el espíritu vivificante. Esa alma viviente que es nuestro yo, que es nuestra naturaleza, tiene que morir. Sabiduría que viene de Dios. Santiago 3, 14 al 17 dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, es de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría y el amor por sí solos no tienen significado duradero. Miren, hay la sabiduría de lo alto y hay la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría de lo alto es pacífica, es amable, es benigna. Para poder disfrutar de esa sabiduría tenemos que morir, amada iglesia. Nuestra voluntad tiene que ser crucificada cada día, porque el Espíritu nos revela. Nosotros tenemos nuestra oración diaria y el Espíritu nos revela que no está conforme a su voluntad. Y tenemos que crucificarlo, y ahí al caminar va a doler. Va a doler, pero lo hermoso que el Espíritu se va a revelar a nuestras vidas. Porque esa es una promesa y es lo que hizo Jesús. Fue crucificado, pero Él no quedó muerto, no quedó sepultado. Él nos dio vida y vida en abundancia. Dice que comamos del pan. Si queremos tener vida eterna, tenemos que conocerlo a Él. El tener vida eterna no solamente es recibirlo al Señor en nuestro corazón una vez, es un caminar de cada día. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué dice pídala a Dios? Y sin duda, si usted lee todo el contexto de este versículo, dice
y pida sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que aparecen, se van y vienen. Pedir esa sabiduría de lo alto. Y cuando estemos pidiendo esa sabiduría de lo alto, el Señor nos va a mostrar nuestra condición. Ahí es donde tenemos que utilizar la cruz. Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Pues por Él, sin Él nada somos. Yo esta semana hablaba con alguien y me decía, yo conozco personas que son hasta mejores personas, hablando moralmente, hablando de comportamiento, que cristianos. Y es más, cantan canciones, las mismas que cantan en la iglesia evangélica. Y yo también, por ejemplo, hay personas que no comen carne, que los veganos tienen principios morales muy buenos. Pero la Biblia nos dice que sin Cristo nada somos. Él es el que nos da salvación. Él murió por nosotros. No se trata de qué hacemos. Paréntesis. Vamos a hacer por lo que Él hizo con nosotros. Pero si yo tengo un activismo, pero si no sé quién es Jesús, lo que Él hace por mí, Dios tenga misericordia de nosotros y no nos diga, fuera de aquí hacedores de maldad. Pero yo echaba demonios en tu nombre, yo daba mi diezmo. Pero ¿será que Él nos conoció? Y Él nos conoce teniendo una nueva vida. 1 Corintios 8, 1 al 3. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, si amamos a Dios, Él nos conoce. Y esa es una promesa y tenemos que creerla, que Él nos conoce. La sabiduría viene de lo alto y es la revelación de una persona que es Jesús. En 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, decía Pablo, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La crucifixión es el poder de Dios. La vida, lo que Jesús hizo. Sino, dice, Él quiso conocer a Jesucristo y a este crucificado. En 1 Corintios 1, 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a tener la sabiduría de lo alto buscando a Cristo. Es Cristo en nosotros. Eclesiastés 3:22. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Miren lo que dijo Salomón. La persona tiene que ser feliz con su trabajo. ¿Por qué? Yo me ponía a pensar, en el trabajo vamos a ser crucificados, en nuestra familia vamos a ser crucificados, en nuestro entorno vamos a ser crucificados, porque necesitamos tener contactos con otras personas. Necesitamos hacerlo porque dice la Biblia, dice Pablo, ahí se va a saber quiénes son aprobados. Es necesario tener dificultad, es necesario ser crucificados, pero vamos a vivir, no nos vamos a quedar muertos, vamos a nacer de nuevo. Porque esa es la promesa. Si Cristo está en nosotros, nacemos de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Cómo voy a ver el reino de Dios? Solamente vas a ver naciendo de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer si ya soy viejo? Eso es espiritual. La carne engendra carne, el espíritu engendra espíritu. Cultivando el temor de Dios. 1 Corintios 1, 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo de lo que tenemos que gloriarnos, es de que Cristo murió por nosotros y somos sus hijos. De que Él dio su vida por nosotros, pecadores, nosotros con muchas fallas, y que estamos en un camino diario de poder ver su poder, su grandeza. Ese poder viene con la cruz, con la crucifixión, creyendo que tengo nueva vida. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Claro, que nos digan, tienes que renunciar, tienes que sacar esa naturaleza pecaminosa, ya no prevalece en ti. ¿Cómo es eso que voy a renunciar? No, yo quiero aquí cosas reales. Ya, si Cristo murió, pues ya yo tengo que ser nueva persona automáticamente. No dice eso la Biblia. Es un camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Es cada día, es que necesito alimentarme cada día de esa presencia. Necesito para saber cómo estoy caminando, cómo está mi vida, que vamos en camino a la salvación. Gálatas 5:18. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. O sea, que luchan las dos. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Nosotros podemos tener buenas intenciones, pero a veces viene de la carne. Esas buenas intenciones que dan frutos de salvación vienen del Espíritu. Recordemos que las dos están lamentablemente en nosotros. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante, porque lo vil y lo menospreciado, lo desechado, a ese escogió Dios. No es la sabiduría terrenal, es buscarlo al Señor para que nuestra vida sea transformada, para que mi corazón sea cambiado, para que mis actitudes, yo no lo siento al Señor, podemos decir, pero en una búsqueda lo vamos a sentir. Él nos va a hablar, nos habla a través de su palabra, nos habla en sueños, nos habla a través de hermanos, hasta de una persona que no es cristiana nos puede hablar cuando nosotros estamos buscando una respuesta de Él. Voy a ir un poquito más, ya voy a terminar. Hay un solo camino y es el conocimiento que produce el Espíritu. A través de mi decisión de negarme a mí misma y tomar cruz cada día, para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. La manifestación de Cristo nos lleva a un conocimiento que nos llena de temor y de amor. El conocerlo a Él nos va a llenar. ¿Saben qué? Ahí le va a decir, estás mucho tiempo ya con el celular, deja ese celular. Porque el celular nos distrae tanto si no tenemos disciplina para manejarlo. Ver series, ver películas. Salomón hizo el templo, tal vez él decía, voy a impresionar a Dios, pero él no se dejó impresionar por Dios. Su sabiduría fue sobre todo. A ver, ¿pueden levantar sus manos? Veo muchos dormidos. Gloria a Dios. Luche, luche. Despierte. Un fuerte aplauso para el Señor. Juan 3:5-6. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Mire el fin de todo el discurso, lo que dijo Salomón, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Él había hecho muchas cosas,
mientras estuvo vivo. Fue rey, fue millonario, construyó el templo, construyó su palacio. Pero él terminó diciendo, teme a Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que nuestra oración sea cada día, amada iglesia, y realmente que Dios nos ayude, que salga desde el corazón. En el Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios. Que demos cuenta a nuestro dueño, que demos cuenta de nuestro andar, de nuestro caminar de cada día, dándole ese permiso de que Él nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos, pero cuando viene la prueba, nos queremos escapar. Pero Él está ahí, Él está con nosotros. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos que Jesús se revele a nuestras vidas. En el Salmo 90, 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que tiene frutos dignos de arrepentimiento, que es pacífica, que no tiene contienda. Proverbios 15:33, también Salomón escribió, el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Puede acompañarme la alabanza porque ya estoy terminando, por favor. Pablo decía, lo importante es la fe que se expresa por el amor. Pero ese amor que es una persona, es Cristo en nosotros. No, pero es que Él no me ama, Él tiene comportamientos así, así, así. No, que mi oración sea que Cristo sea revelado en su vida. Que conozca a Cristo para que me pueda amar, para que yo lo pueda amar. Derribemos la humanidad en nosotros, derribemos nuestro yo, crucifiquemos nuestro yo, para que entre la verdad a nuestras vidas, para que la verdad dé fruto en nuestras vidas, y la verdad es una persona, la verdad es Jesús. La obra de la cruz es volvernos al estado original, pero para que seamos al estado original antes del pecado. Luego pecó el hombre, se volvió alma viviente, pero nos crucificamos, resucitamos con el Espíritu vivificante. Cuando usted esté pasando por aflicción, escudriñame, Señor, y ve si hay maldad en mí. Señor, ¿qué es lo que estás crucificando? Pero yo creo que voy a tener vida, porque tú estás conmigo. Esa es la promesa del Señor. Y tenemos que alimentarnos de Él, alimentarnos cada día. Siempre habrá quien te ayude a hacer la voluntad oculta, la sabiduría oculta, porque siempre va a haber, dice un versículo, el hermano lija, para que seas moldeado. Estamos en manos del Señor para ser moldeados. Por favor, si pudiéramos ponernos de pie. Yo quisiera que este versículo lo leamos y lo recordemos siempre y lo pongamos en práctica. Gálatas 2:20. Si podemos leerlos todos, por favor. Mi antiguo yo con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso decía Pablo, ya no vivo yo. Y realmente no tiene que vivir nuestro yo, porque nuestro yo ha sido crucificado. Amada iglesia, que nosotros podamos conocer a Jesús, esa sabiduría oculta, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que va a ser revelada a través del nacimiento nuevo, a través del Espíritu Santo. Siempre
están esas luchas. Pero si nosotros no conocemos, o Jesús no nos conoce a nosotros, esa lucha interna de la carne va a querer prevalecer. Que realmente nuestra meta sea conocerlo cada día más.